Bueno, saludo con mucho gusto a Reginaldo Esquer Félix, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex. Reginaldo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mario. A tus órdenes y encantado. Gracias, Reginaldo. Pues un primer comentario a lo aprobado el día de ayer para entrar después en materia. Bueno, lamentablemente finalmente se aprobó esta propuesta para criminalizar, hacerla vinculada al crimen organizado, a la defraudación fiscal, a la defraudación fiscal equiparada y también evidentemente a la emisión y adquisición de facturas por operaciones falsas o inexistentes que conocemos comúnmente como empresas factureras. Y es lamentable porque nosotros hemos venido insistiendo que no era necesario para combatir a las empresas fantasmas en un tema en el que coincidimos el gobierno federal y el sector privado, que tiene que ser un tema que se tiene que combatir y acabar. Con lo que no estábamos de acuerdo es en el cómo, en el procedimiento, porque el gobierno federal pretende que le demos una herramienta legal expansiva que puede finalmente generar daño colateral y generar afectaciones a contribuyentes que no están relacionados con los esquemas de facturación falsa y también podrían ser afectados pues con la serie de implicaciones que reviste que un delito se considere vinculado a la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque evidentemente lesionan las garantías individuales de los particulares al darle el mismo tratamiento que le darías a un narcotraficante, a alguien que se vincula a la trata de personas o al terrorismo. Y aunque compartimos el mismo propósito de combatir, nosotros le propusimos alternativas al gobierno federal, a los diputados y senadores, de mecanismos legales que podían ser más precisos para atacar específicamente el tema de las factureras. Lamentablemente, pues no fue así, a pesar del esfuerzo que hicimos de cabildear, gestionar, en un tema en donde, quiero ser muy claro, no estamos solos Coparmex. Coparmex, junto con el Consejo Coordinador Empresarial y otros organismos empresariales, nunca estuvimos de acuerdo con el contenido de esa iniciativa. A lo mejor nos ven más a Coparmex porque tenemos una posición más abierta y más pública, y otros organismos no. Pero en este tema estamos todos juntos, ¿eh? A ver, déjeme tomar, no la postura, pero retomar sí lo que nos dijo aquí ayer el procurador fiscal y de una u otra manera lo expresado por el presidente de la República. No es por cualquier cosa, digamos, que alguien pueda ser señalado y perseguido por este delito. Es decir, es por un monto superior a los 8 millones de pesos. Y decían indistintamente, ¿no?, cómo alguien o alguna empresa, y sobre todo cuando se habla de empresas grandes que pueden llevar a cabo este volumen de operaciones, ¿cómo se le puede ir una factura de 8 millones de pesos o más, una factura mala en esas condiciones? No estamos hablando de 100,000 o de 20,000 o quizás de 5 millones, 8 millones en adelante. ¿Qué decir a ello? ¿Es suficiente este criterio? Mira, es importante, precisamente es donde generamos esta circunstancia de las diferencias. Efectivamente, en la ley está establecido este nuevo umbral. Originalmente eran 2.6 millones, se aumentó a 7.8 millones para que sea considerada la defraudación fiscal como relacionado, vinculada al crimen organizado. Así es. Y uno podría decir, oye, pues esta cantidad está bien, finalmente si hacen prácticas indebidas como esquemas de facturación falsa, deberían de ser sancionados. Y en esa parte, total coincidencia. El problema es que con este delito no solamente quieren afectar con estas disposiciones a quienes estén vinculados con el fenómeno de facturación financiera. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por favor. Si yo tengo una omisión de pago de impuestos de 10 millones de pesos y me dedico a la venta de bicicletas, por decir algo, es decir, la omisión de impuestos, aún suponiendo que hubiera sido deliberada de parte de esta empresa y hubiera dejado de pagar los impuestos que tenía la obligación de hacer, pero no está relacionado con el esquema de facturación falsa, de todas maneras a este contribuyente le aplicarían la ley y entonces él podría ser procesado como relacionado con el crimen organizado cuando su único pecado fue no pagar los impuestos que debía haber pagado. Pero por más de 8 millones de pesos.
por más de 8 millones, pero... ¿Pero es algo común que, digamos, en las empresas a alguien se le vaya un pago de impuestos por más de 8 millones? Es algo relativamente común. Los créditos fiscales que se pueden generar por ese tema, alguien los asocia nada más a las empresas medianas y grandes. Pero una pequeña empresa, un microempresario, un pequeño empresario, incluso cuando quiere crecer, puede comprar una maquinaria que le cueste financiada a 5 años 20 millones de pesos para pagar porque quiere crecer. Está haciendo un esfuerzo extraordinario, le está yendo bien, hace el esfuerzo para comprar esa maquinaria y resulta que por un error, a lo mejor deliberado o no intencional, dejó de pagar los impuestos. Está mal, estamos de acuerdo, pero no está relacionado con el crimen organizado. ¿Por qué quieren vincular al crimen organizado la omisión de impuestos per se? Lo que deben de hacer es perseguir específicamente los delitos que se relacionan con empresas factureras como relacionados con el crimen organizado. ¿Interpondrán amparos, Reginaldo, interpondrán amparos y cuáles? Mira, aquí el tema es que hay que dejar claro que, de acuerdo con las características de la ley, estamos en presencia de lo que conocemos como una ley heteroaplicativa, lo que implica que el juicio de amparo solamente se puede promover al primer acto de aplicación por el afectado. Entonces, quien se ve afectado por estas disposiciones, el amparo lo va a poder promover hasta que se lo apliquen. Ah, pero no antes. No antes. Lo que sí podemos hacer, que es lo que hemos estado diciendo en Coparmex, es que quienes sí tienen derecho a promover una acción de inconstitucionalidad son los diputados y los senadores que votaron en contra de la iniciativa. Que vuelvo a reiterar un tema que es bien importante, ¿eh? Solamente Morena y Movimiento Ciudadano estuvieron de acuerdo en aprobar esta ley. Todos los demás partidos, todo el sector privado, todo el sector profesional siempre estuvo en desacuerdo con la iniciativa. Pero bueno, al margen del punto, la acción de inconstitucionalidad se puede promover por los diputados y senadores que votaron en contra, sí, siempre y cuando logren esta mayoría de una tercera parte, y también la puede promover la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque se afectan los derechos humanos de los contribuyentes al establecer una penalidad superior a la que le corresponde, tratándose otra vez de delitos que no están vinculados, de omisión de pago de impuestos, no vinculados al el esquema de factureras, ¿no? Bien, entonces, pues, adelante. Ahí es lo que vamos a hacer, vamos a coadyuvar con ellos para en Coparmex para también ser parte del proceso en el que muy seguramente ellos promoverán acciones de inconstitucionalidad y ahí estaremos nosotros coadyuvando en la medida que nos sea posible. Bien, pues Reginaldo Esquer Félix, muchísimas gracias por haber aceptado esta comunicación. A nombre de Joaquín López Dóriga, te agradezco el haber estado en este espacio. Muchas gracias. Encantado y a tus órdenes. Gracias, muy buenas tardes. Fue el presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex.